¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecemos mucho su asistencia, su presencia aquí para esta sexta mesa del segundo Foro Internacional de Muralismo que realiza el CENIDIAP aquí en el Centro Nacional de las Artes. Es un honor para el CENIDIAP poder contar hoy con estos ponentes que van a cerrar, me parece a mí que de una manera muy, muy interesante, todo esto que hemos estado escuchando durante estos 2 días en estas mesas, 5 mesas que nos anteceden. Y quisiera señalar algo con respecto al tema, a la temática de esta mesa. Esta mesa se titula Patrimonio y Práctica Transdisciplinaria. Me parece muy atinado de parte de los organizadores cerrar con esta temática, porque creo que después de haber estado escuchando el testimonio directo de artistas, de creadores que han trabajado el tema, el género del mural, la pintura mural, parece que es importante porque de alguna manera estamos reconociendo o enriqueciendo nuestra manera de entender este legado tan importante, tan rico, ¿no? Esta tradición muralística en el país. Y esta mesa lo que pretende de alguna manera, entiendo, es discutir, analizar, que reflexionemos acerca de cuál es nuestra postura con ese legado tan rico, tan complejo, ¿no? Hemos visto incluso ahora reconociendo cómo tienen estas expresiones regionales ayer y ahora, ¿no? ¿Cuál es la postura que tenemos como individuos, como ciudadanos, como gremio, como artistas, como sociedad frente a esto que en nuestro país tiene una gran importancia, que es el arte mural, la pintura mural, ¿no? Nadie podría discutir que cuando decimos la palabra, mencionamos el término mural, muralismo, ¿no? Inmediatamente nosotros tenemos ya como instalado, ¿no?, en nuestro imaginario una serie de referencias y de nociones pues ya como muy ancladas, muy digamos, definidas. Entonces, en esta mesa creo que vamos a abordar un poco esto, desde la parte del el asunto de la pintura mural como patrimonio y como un desafío que plantea en términos de su conservación, de su cuidado, de su preservación, ¿no?, de este legado en términos físicos, ¿no?, de las pinturas, de los muros que están ahí, pero también en términos de la carga simbólica que tiene el muralismo en la sociedad mexicana, ¿no?, la importancia que tiene esta expresión gráfica, ¿sí? Y cómo lidiar frente a eso, ¿no? Cómo plantearnos una postura frente a esta carga ideológica, simbólica, política que tiene el muralismo. ¿Sí? Entonces, me parece muy afortunada la propuesta de hacer intentar este diálogo entre disciplinas desde la restauración, pero en este caso también desde el trabajo mismo de los artistas contemporáneos que están dialogando, ¿sí?, con esa herencia del muralismo. Entonces, bueno, pues de eso trataremos y voy a dar comienzo. Vamos a empezar con la primera ponencia. Voy a presentar al ponente que está aquí con nosotros, Alberto González Vieira. Él trabaja, está integrado al taller de restauración de pintura mural del CENCROPAM, ¿sí?, del IMBA. Él realizó estudios de comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 1991, por invitación de Adrián Villagómez, pasó a formar parte del equipo del entonces Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas. Él ha participado
trabajó con un equipo de restauradores en un proyecto sobre una actualización del inventario de muralismo mexicano que coordinaban la doctora Ida Rodríguez y la doctora Leticia López Orozco en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Durante su larga trayectoria, Alberto González Vieira ha dictaminado, diseñado, programado y coordinado las intervenciones de importantes pinturas murales de grandes maestros como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Pablo Higgins, Juan O'Gorman, Fermín Revueltas, Alba de la Canal, Fernando Leal, Jean Charlotte, entre muchos más. En La Habana y en San Miguel Allende, Guanajuato, allí ha tenido ha trabajado específicamente en murales que se encuentran en estas ciudades y también colaboró en la restauración de la pintura mural de Pablo Higgins en la isla de Oahu, en Honolulu, Hawái. Pues le cedo la palabra a Alberto González Vieira. Gracias. Buenas tardes. Sí, yo les voy a platicar un poquito sobre la técnica del fresco, sobre sus materiales y algunas cuestiones comparativas de la técnica que utilizó Diego Rivera y en relación con el maestro Clemente Orozco. Se trata de hacer un análisis muy básico de cómo se fabrica una pintura al fresco y al final hago una pequeña análisis también de la obra de Siqueiros y en cuanto a sus materiales y sus soportes, ¿no? Entonces inicio, dice. La técnica pictórica denominada pintura al fresco es una de las técnicas más antiguas de las que se ha valido el ser humano para manifestarse por medio de un lenguaje gráfico, a través del acontecer diario que va conformando la historia misma, así como las expresiones espirituales y revolucionarias de los artistas que han hecho uso de esta. En el México posrevolucionario, el muralismo se convierte en un arma política, difusora de los principios de la revolución, pintando en paredes de escuelas, edificios públicos y bibliotecas. Las técnicas más utilizadas de este periodo fueron el fresco y la encáustica. En la imagen tenemos un mural del antiguo Colegio de San Ildefonso. Es un mural del maestro Jean Charlotte y es una técnica mixta, es una técnica de fresco y encáustica. Este mural tiene la particularidad también de que tenía algunas incrustaciones metálicas. Este es de los primeros murales que se pintan. De hecho, el maestro Charlotte dice que fue el primer mural ejecutado al fresco después de la pintura colonial. Una definición que me parece muy atinada de la pintura mural es un mural, a diferencia del resto de las obras de arte, es un objeto que fue concebido en relación a su entorno natural o arquitectónico. Su sitio original forma parte íntima de sus atributos formales. Esta definición es de Francis B. O'Connor. Esta imagen la pusimos a propósito. No es una pintura mural. Mucha gente piensa que por los formatos, o sea, que porque es un gran formato es una pintura mural, pero es una pintura de caballete. Las pinturas murales que se encuentran manufacturadas directamente sobre el muro, así como las que fueron creadas sobre un bastidor móvil, dependerán de manera directa de la buena conservación del inmueble, aunque en el caso de las fabricadas sobre el muro directo, se verán más afectadas por su estrecha relación con la edificación. Este es un mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia y fue fabricado sobre un bastidor móvil. Estos bastidores móviles de alguna forma resultaron porque al no estar directamente adosados al muro, no sufren los daños que sufre directamente el edificio, como son los daños por sismos. Se limitan un poco los deterioros producidos por la humedad y se conservan en general en mejor estado.
Existen diversas técnicas pictóricas, así como variedad de soportes sobre los cuales los muralistas han desarrollado y experimentado nuevas formas de hacer y ver el arte. Entre las utilizadas podemos mencionar las más tradicionales, como el fresco, la encáustica, los temples, temple de huevo, temple de cola, temple de caseína, el óleo, el mosaico veneciano, bizantino, la piedra de colores. Algunas de las técnicas más modernas y contemporáneas, tales como piroxilina, acrílicos, vinilita y silicatos. Los soportes utilizados en estas técnicas son asbesto cemento, piedra, ladrillo, celotex, masonite, triplay, fibra de vidrio, cemento, fibracel, láminas, telas, etc. Este es un soporte, es un registro fotográfico del mural de Siqueiros en la ciudad universitaria, que se llama El Derecho a la Cultura. Si lo recuerdan, es un mural que tiene un relieve de un lápiz. Esta es una toma del interior del lápiz. Y este soporte tiene la particularidad de que está armado con un alambrón y tiene una malla desplegable. El material que utilizó el maestro Siqueiros para que no pesara tanto este soporte, utilizaba un material que se llama celite. Y es una especie de molido de moluscos que mezclaba con cal y materiales muy ligeros. Sí. La técnica que nos ocupa se denomina fresco o buen fresco. Esta consiste en pintar con pigmentos de origen mineral sobre un aplanado húmedo de cal y arena llamado enlucido o intónaco, sobre el cual se pinta de tal manera que los pigmentos diluidos en agua se cristalizan sobre la superficie por una reacción química y son fijados por la carbonatación de la cal. Esta es una selección de la piedra, del carbonato de calcio. Esta piedra la separan porque hay piedras que traen un poquito más de óxidos o traen mucho aluminio, otro tipo de metales que para la técnica del fresco no van a funcionar. Los materiales constitutivos y técnicas de manufactura. Factor determinante para la elaboración de un buen fresco es la selección cuidadosa de los materiales que deben usarse. De no ser así, cualquier pintura o técnica estará destinada al fracaso. En la ejecución de un fresco compartirán responsabilidades el albañil, los ayudantes y el maestro. La cal, esta piedra caliza, que es carbonato de calcio, la que vimos en su forma natural, es seleccionada en las canteras para su calcinación. Se introduce en hornos alcanzando una temperatura de 800 a 1000 grados centígrados y se transforma en óxido de calcio. Posteriormente es llevada a los fosos, es llevada a los fosos en donde se agrega agua y se transforma en hidróxido de calcio, aumentando su peso y su volumen. El resultado es la cal apagada, que con el tiempo adecuado será elemento principal para desarrollar la técnica del fresco. Esta cal mezclada con arenas de río, de mina o granos de mármol se empleará en la argamasa que formará los diferentes estratos que constituyen el soporte del mural. Una vez aplicada en el muro y en contacto con el anhídrido carbónico del aire, se producirá la carbonatación, transformándose nuevamente en carbonato de calcio, endureciendo y manteniendo en su estructura los colores. Este es el producto ya terminado en la fábrica. Hablando un poquito de las cargas, en este caso son el polvo de mármol, la arena, que era alguna arena de río o arena de mina. En el caso, por ejemplo, de Diego Rivera, él utilizaba el polvo de mármol porque él necesitaba tener una superficie muy blanca, ¿no? Muy blanca, porque él trabajaba su fresco por medio de transparencias, ¿no? No es el caso de Orozco, por ejemplo, que el maestro Orozco no le interesaba tener una superficie tan blanca.
Entonces él utilizaba la arena amarilla y la arena de mina, que la arena de mina es gris, la arena de río es un poco más amarilla. En todas las mezclas se usará el mínimo de agua. La mezcla deberá estar perfectamente batida y de consistencia cremosa. Los muralistas mexicanos retomaron los conocimientos de los antiguos decoradores de casas, la experiencia de unos cuantos y las fuentes existentes en este tiempo. Las horas de vuelo habrían de conformar una metodología de acuerdo a las habilidades del equipo y las necesidades estéticas y matéricas de cada pintor. A partir de este momento, el uso de los materiales y procedimientos fueron creando una nueva forma de hacer fresco. Este es un retrato de Diego Rivera en La Raza con sus ayudantes. Vamos a ver un poquito la descripción de cómo Diego Rivera fabricaba sus aplanados, ¿no? Entonces, esta es la siguiente descripción. Llamaremos a la primera capa primer enjarre. Esta tendrá como finalidad nivelar la superficie de muro. Cuando se elige pintar sobre muros antiguos de piedra, nos encontramos con superficies irregulares, con agujeros y oquedades. Por lo tanto, será necesario emplear para su nivelación más rápida un mortero más vasto y grueso, al que se añaden fibras animales o vegetales para mejorar su estructura. Esto evita que el mortero se contraiga y adquiera mayor resistencia. Aquí podemos ver un poco las proporciones de cada una de las partes. Y otra de la particularidad de Diego Rivera es que él empezó a usar el cemento Portland en su primer enjarre y en el segundo enjarre. Esto para darle un poco más de resistencia. Porque él requería un muro sumamente sólido para lograr los resultados que obtenía. En esta parte se ve la cal es relativamente poca y en relación con el cemento es igual. El segundo enjarre. La capa anterior deberá mojarse perfectamente antes de aplicar el segundo enjarre, con llana grande ejerciendo presión para que se adhiera bien al anterior. El acabado quedará rugoso. Esta es la otra proporción. Aquí va bajando la parte de cemento, va bajando la parte de pelo y la parte de la cal sube un poquito. El tercer enjarre. Las proporciones del segundo enjarre se repiten con excepción de que en esta capa ya no se usa pelo y el acabado en ambos enjarres será áspero y bien nivelado. Sobre esta superficie del penúltimo aplanado ya seco, Diego Rivera dibujaba los trazos geométricos y estructurales de su composición. Dibujaba con carboncillo, figuras, paisajes, etc., y con color rojo óxido, el rojo sinopia, disuelto en agua, redibujaba los contornos principales. Aquí vemos parte de una sinopia. Esta sinopia pertenece a un mural que se desprendió por allá de los años 60 y pertenecía a una casa de Juan O'Gorman, y al vender la casa Juan O'Gorman decide desprenderlo y llevarse el mural. Es parte de la sinopia. Y como podemos ver, están divididas un poco las tareas, las jornadas de trabajo, y se ven algunos apuntes, ¿no?, para que le dejaba al albañil para que le preparara el enlucido, ¿no? Por ejemplo, dice, quiere decir que tenía que preparar el enlucido para que él llegara nada más a pintar. Cuarto enjarre o aplanado final. El grueso de este enjarre, por lo general, es el más delgado que los anteriores. Se pule con una llana metálica hasta obtener una superficie uniforme, compacta y perfectamente lisa y plana. Sobre este aplanado fresco, al comenzar la tarea y con una muñeca de algodón saturada de pigmento, se pasa el dibujo a través de las pequeñas perforaciones. A esto se le llama un estarcido. Es un dibujo que se pasa al enlucido
por medio de todos estos puntitos. Ese es el diseño a escala ya, nada más para que el maestro llegara y pintara. Y otra forma de hacerlo es también con el dibujo se ponía sobre el enlucido, que es la última capa, y con la colita del pincel el maestro iba marcando todo el dibujo, entonces quedaba grabada una incisión sobre este aplanado. Bien, dice, por lo tanto, solo se aplana la superficie que se va a pintar nada más. No podemos, el maestro decidía cuántas tareas podía pintar en una jornada de trabajo. Vamos a recordar un poquito que si se seca este aplanado final, los colores ya no hacen la reacción química y se quedan sobre la superficie. Entonces se quedan como polvo, nada más sobre la superficie se caen. El tiempo que tenían para pintar más o menos era de 6 a 8 horas. A veces Diego Rivera extendía sus jornadas y ahora los resultados que vemos es que algunas encarnaciones, que eran las que él aplicaba al final de la jornada, con las restauraciones, con las limpiezas, se caen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El último enjarre ya son partes iguales de polvo de mármol y cal apagada, y es muy rico en cal. Esto con la finalidad de que la carbonatación se lleve de la mejor manera posible. Para pintar se utilizan pigmentos minerales, molidos con agua destilada hasta crear una pasta, la cual se diluye agregando más agua. Diego Rivera primero trabajaba usando únicamente el negro de viña hasta obtener el tono deseado, hasta tener todo un claroscuro del dibujo. Después de un tiempo razonable sobreponía diferentes colores puros por transparencia sin mezclar en la paleta. Al finalizar la jornada diaria se hacían los cortes del aplanado a 45 grados, siguiendo las líneas del dibujo para evitar una mayor visibilidad de las juntas. Aquí vemos cómo se terminaba la jornada y hacía un corte a 45 grados y al iniciar al siguiente día las nuevas jornadas de trabajo se unían a este corte a 45. Al maestro Diego le interesaba mucho que estas uniones de tareas fueran muy invisibles, que casi no se notaran, ¿no? El trabajo se hace por tareas diarias, comenzando por la parte superior y terminando abajo con el objeto de que no escurra la mezcla y el agua sobre los fragmentos ya pintados. No se hacen retoques en seco. Él no retocaba nunca en seco. Algunos otros autores sí lo hacían. Esto depende de la habilidad de cada pintor. Vamos a hablarles un poquito de la técnica de José Clemente Orozco. Existen diferentes maneras de pintar el fresco, por transparencia o por opacidad, o utilizando las dos maneras. En los frescos orozquianos, el blanco fue básico. Mezclaba los pigmentos de colores con el blanco de San Juan, obteniendo colores muy opacos. El blanco de San Juan no era otra cosa más que la cal apagada, serenada, 2 o 3 días, la dejaban secar muy bien y la molían, la metían en moliendas muy finas, era un polvo que quedaba muy fino, y le agregaban agua destilada hasta que creaba una pasta muy cremosa. Esta la guardaba en frascos y a veces la utilizaba directamente o la mezclaba con colores, ¿no? Con los colores para hacer los grises. Esto por la técnica que él fue adquiriendo durante la experiencia con el fresco, ¿no? Para pasar el dibujo, Orozco se valía de coordenadas. Se trazaban ejes horizontales y verticales mediante un cordel impregnado de color rojo óxido en seco. Utilizaba calcas o dibujos a escala que posteriormente eran trazados en el muro de acuerdo a las coordenadas. Se dibujaba con un color líquido llamado verdacho, compuesto de negro, amarillo ocre, rojo óxido o de Venecia y algo de viridian. Orozco aplicaba las luces con blanco sobre esta mediatinta o claroscuro. No era muy amante de esconder las uniones de las tareas,
pues pensaba que éstas deberían formar un mosaico gigantesco. En este caso, Orozco dibujaba con este verdacho de manera muy libre. A veces no respetaba el dibujo que tenía en su boceto, y entonces las luces las iba dando mezclando los colores con el blanco, y eran colores muy apastelados, digámoslo así, y al final daba tonos muy puros, de manera muy libre. Eran a veces empastaba demasiado también, ¿no? Unos brochazos gigantes con el blanco de San Juan. Entonces, esta técnica que utilizaba de coordenadas, vamos a recordar un poquito que él había sido topógrafo, trabajó como topógrafo, trabajó con algunos arquitectos, entonces conocía muy bien todos estos sistemas de la retícula. Entonces, con la retícula él pasaba todo su dibujo, y eso le funcionaba muy bien en los casos de las cúpulas, cuando pintaba cúpulas o bóvedas, porque no tenía espacio suficiente como para ver si la proporción era la exacta, la que él había escogido. Y entonces el espacio es muy cortito cuando está uno en el andamio. No tenía él la oportunidad de visualizar esto, entonces trabajaba a la segura con su retícula, y las medidas eran exactas, como las trabajaron algunos de los exponentes pasados, ¿no? Otro recurso del que se valía Orozco era que antes de aplicar la pasta del enlucido sobre el muro, la pigmentaba, y sobre este aplanado continuaba pintando por transparencia u opacidad. Él fue perdiendo poco a poco la cuestión de la ortodoxia para pintar, ¿no? Cada vez se fue haciendo más heterodoxo, fue agarrando, si quieren, mañitas o estilos para pintar, ¿no? Entonces, si él quería lograr un color muy plano, esta pasta de cal apagada, ya con la mezcla de arenas y del polvo o el polvo de mármol, lo aplicaba como enlucido final, ya con pigmentos. Entonces quedaba un tono muy parejo, ¿no? Y sobre este seguía pintando por medio ya ahí se utilizaban las transparencias, y finalizaba con blancos otra vez, ¿no? El transgredir las reglas tradicionales de la técnica del fresco o la búsqueda de un estilo muy propio condujo al maestro a cometer algunos errores en los tiempos de secado del enlucido y poca adhesividad en la aplicación de gruesos empastes, ya que estos eran aplicados al final. Aquí, estos murales son del Palacio de Gobierno en Guadalajara. Sobre todo en el Palacio de Gobierno, él tuvo muchos problemas con los pigmentos negros. De hecho, utilizó desde pigmentos franceses, pigmentos de Bélgica y de otros lugares, y él decía que no le funcionaba ninguno. Entonces, sobre todo en este mural, si alcanzamos a ver la manga de Juárez y un poquito la cara, los labios, se ve como muy gris. Los colores dice que no lo obedecieron, ¿no? Entonces, sobre todo en este mural, hizo muchos repintes ya en seco. Ya terminó el mural, ya los hizo con un material que se llama caseinato de calcio. Es un temple. En sus prolíficas carreras, Diego Rivera y José Clemente Orozco rara vez ensayaron con materiales diseñados para la industria moderna. Como ejemplos, Rivera en su mural del cárcamo de Lerma con el poliestireno líquido, y Orozco con el silicato etílico en el anfiteatro al aire libre de la Escuela de Maestros. Esta es una fotografía del cárcamo de Lerma o cárcamo de Dolores que pintó Diego Rivera en 1951. Esta pintura se la fabricó DuPont
Era una pintura, más bien era la emulsión, y decía que era muy duradera y que la usaban para pintar los cascos de los barcos. Esta pintura, como ella estuvo un tiempo sumergida abajo del agua, porque por aquí entraba el agua del río Lerma, el agua que llega a la Ciudad de México. Con el tiempo, yo creo que tenía, bueno, dice Diego Rivera que tenía 3 años más o menos de terminada la pintura cuando se empezó a dañar. Entonces, él primero alabó a la tecnología y alabó a la fábrica y dijo que era una pintura maravillosa, que hasta iba a purificar el agua por si traía algún bicho, ¿no? Y después de esto renegó de la pintura y dijo que no servía para nada, ¿no? Entonces estaba Rod Rivera en la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes, y él le dice a Ruth, su hija, que él vuelve a hacer el piso sin ninguna paga, ¿no? Y esto con mosaico, con la técnica de mosaico veneciano. Ahora vamos a platicar un poquito de las causas más comunes de alteración de las pinturas murales. Debemos tener en cuenta que debido a los propios agentes de deterioro de cada obra mural, hay que sumarles los de los propios edificios que afectarán directamente sobre la obra. Estos agentes de alteración podrían ser externos a la obra, procedentes de numerosos factores, en los que se incluye los del inmueble y su ubicación, o intrínsecos propios de la obra por razones de la técnica o materiales empleados. Entre las causas más frecuentes de deterioro, entendiendo como un resultado negativo que destruye alguna de las partes que conforman la unidad del bien cultural, tenemos la humedad. Esta puede ser por capilaridad, filtración, condensación o accidental. Este es ya un producto de la humedad. Aquí vemos la pérdida de los sustratos de la pintura mural, o sea, ya se perdió todo, incluso la misma pintura se perdió. Esto por falta de control, ¿no? La presencia de humedades tiene como mecanismo el desplazamiento de agua a través de los poros de los materiales constitutivos. Estos provocarán la activación de ciclos salinos, la disgregación del material cementante, la pulveración y finalmente pérdidas irreversibles. Aquí hablamos un poquito, bueno, aquí puede ser un ejemplo de la humedad por capilaridad. Este es un muro de una iglesia de San Diego, aquí en la Ciudad de México. Es un muro de piedra y de cantera, entonces es un material muy poroso. Del otro lado tenemos un mural de Federico Cantú. No lo traemos ese. Pero se dañó toda la parte de abajo y se perdió. Se tuvo que hacer, hace poquito lo trabajé con el maestro Renato, una reconstrucción. Bien, dice, la materia de un bien cultural se transforma desde el momento de su creación. El objeto que originalmente existía seguirá modificándose. Si bien llega un momento en que logra la estabilización, no ha dejado de ser el mismo objeto. Por esto, cuando se realiza el diagnóstico de conservación de un bien cultural, debe entenderse que lo que se observa es un objeto ya transformado. Ahora, veremos los factores de deterioro externos. Es la humedad y el agua. Cuando la humedad es por capilaridad, o sea, la capilaridad la humedad viene de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro, que sería por infiltración esta. Penetra por los poros o por los capilares a través de los suelos, morteros y muros. La humedad por filtración se manifiesta de arriba hacia abajo por cubiertas defectuosas, problemas en bajadas de agua, sellado deficiente de las ventanas. Esta se le denomina también humedad accidental. Problemas de sales. Es uno de los grandes agentes destructores junto con la humedad. Estas sales presentes en los poros se cristalizan al perder el agua, formando sustancias de mayor tamaño que pueden destruir la estructura interna de los materiales.
Aquí vemos la floración de sales, que son bien peligrosas porque también terminan por destruir la capa pictórica y los mismos estratos de la obra. El siguiente son las alteraciones antropogénicas, que también son bien dañinas, pero estas son provocadas por todos nosotros, ¿no? Son alteraciones antropogénicas, son los daños producidos de manera directa o indirecta por la acción del hombre. Los factores directos ocurren por una manipulación inadecuada, intervenciones o restauraciones incorrectas y sobre todo por vandalismo, pintas, repintados, rayones, esgrafiados, encalados, recubrimientos, etc. Los factores indirectos suceden por la no acción del hombre, la contaminación, la desidia y la negligencia. Estos son unos esgrafiados en las pinturas del Hospicio Cabañas. Factores sísmicos representan un peligro potencial, son impredecibles y pueden causar pérdidas irreversibles. Pueden afectar gravemente la estructura del inmueble y por consiguiente la de la obra. Factores biológicos están relacionados con el reino vegetal y animal y engloban tanto las plantas superiores como microorganismos, insectos, aves que inciden sobre las pinturas murales, produciendo alteraciones. La luz, los efectos directos son producto de la incidencia de las radiaciones presentes en la luz, ocasionando el oscurecimiento, descomposición, desvanecimiento y opacidad, sobre todo en materiales orgánicos. Los efectos indirectos, por un lado, pueden modificar la temperatura y humedad de los materiales que componen la obra, por otro pueden alterar o modificar los efectos de las sales. Una luz defectuosa evita la correcta observación o apreciación de la obra, incluso la proliferación de organismos que se benefician de estas condiciones. La luz del sol es sin duda la más peligrosa. Se recomienda evitar su exposición directa. Se puede optar por filtros, cortinas o cualquier barrera que impida que actúe directamente. Vibraciones producidas por tráfico rodado, elevadores, efecto sónico y otros. A largo plazo causan microfisuras, problemas de cohesión, adherencia de los estratos y desprendimientos de soporte y capa pictórica. Condiciones relacionadas con el inmueble. Es un factor que va a influir decisivamente sobre las condiciones ambientales en el interior y por lo tanto de las pinturas murales. Ya para finalizar, conocida por todos la voluntad de investigación y experimentación de nuevos materiales que pudieran contribuir a la calidad y permanencia de las obras de arte, el maestro Siqueiros llevó hasta los límites la estabilidad de los materiales y pasó por alto la resistencia de algunos de los soportes utilizados como cartón prensado, masonite, celotex, fibra de vidrio, asbesto, etc. Aunque él recomendaba seguir de manera precisa las instrucciones, estos materiales no estaban diseñados para combinarse con cargas como las arenas, vidrio molido, madera pulverizada, etc. Esto ha contribuido a la transformación y deterioro de algunas de sus obras en entornos poco favorables para su conservación. Y pues, como ya no hay tiempo, les va a dar la conclusión. Dice, a manera de conclusión podemos inferir que la buena conservación de las pinturas murales in situ depende esencialmente del buen mantenimiento del monumento en su conjunto. En realidad sería inútil tratar de actuar sobre los efectos de una alteración sin eliminar previamente sus causas. Gracias. Muchas gracias a Alberto González por esta ponencia, por compartir con nosotros este conocimiento, digamos, tan detallado, ¿no? Que nos lleva un poco a la química, a la alquimia, de pronto podría uno pensar. Queda pendiente que quizá después hablar un poco sobre cómo llegaron o cómo llegas tú a este conocimiento, digamos, ¿no? Esa investigación que han tenido que llevar a cabo. Bien, ahora para continuar, nuestro siguiente ponente es Jacobo García Cruz. Jacobo García Cruz estudió, él obtuvo una beca en 1982 por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes para cursar estudios técnicos sobre conservación de bienes muebles en el Centro Nacional de Conservación de Obras de Arte, que es el actual CENCROPAM,
Entre 1987 y 1991 cursó la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. A partir de 1984 se integró al taller de conservación y restauración de pintura mural contemporánea del Cencropam IMBA y participó en diferentes proyectos en México y en el extranjero, realizando procesos de conservación y restauración que van desde la mínima intervención como tratamientos de conservación preventiva hasta acciones de conservación extrema, como es el desprendimiento de pintura mural y su transporte a un nuevo soporte. Ha participado en la conservación de obras murales con diversos materiales y diferentes técnicas de manufactura, las cuales forman parte del conocido movimiento muralista mexicano. Desde 2013 es coordinador del taller de restauración de pintura mural del Cencropam. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos. De antemano pues, les agradezco la invitación para participar en este foro y a la vez de pues, felicitar a los compañeros restauradores que están en este sitio también, que forma parte del taller de mural del Cencropam, del actual Cencropam, y que de alguna manera como trabajo en equipo, pues hemos tenido la fortuna de salvaguardar el patrimonio muralista mexicano contemporáneo. Bien, yo voy a platicarles un poco sobre una experiencia que tuvo el centro, espero que se escuche bien, relacionada con un desprendimiento de obra mural, que de alguna manera, sin que nos hayamos puesto de acuerdo el compañero Beto y yo, tiene que ver, está muy vinculada la plática mía con la parte de investigación que él realizó. En este caso, vamos a platicar sobre el proyecto de desprendimiento del conjunto de murales del maestro Francisco Montoya de la Cruz, que pintó en la Casa del Campesino en la ciudad de Durango, Durango. Les voy a leer, me voy a permitir leer un poco y brevemente los antecedentes. En 1936, el maestro Montoya pinta el conjunto de frescos titulado Emancipación de los Campesinos en la Casa del Campesino, Durango. En este conjunto está dividido en 6 secciones: Tierra y Libertad, Liberación de los Campesinos, La Lucha o Episodio de la Revolución, Cardenismo, La Familia, Víctima del Fascismo. Todos obviamente relacionados con la cuestión agraria y de la lucha armada que en un momento dado generó el inicio de la Revolución Mexicana, que es de alguna manera el eje temático por el que se mueve el movimiento muralista mexicano. El maestro Montoya de alguna manera perteneció a lo que, como fundador de la segunda etapa de muralistas, estuvo muy cercano a Diego Rivera, aunque en el norte de la República Mexicana no se había desarrollado de alguna manera tan fuerte como fue en Guadalajara, inclusive en la Ciudad de México, este movimiento muralista. El maestro Montoya, a raíz de la experiencia que obtuvo con su papá, Benigno Montoya, un escultor muy famoso del lugar local, pintor inclusive, fue que empieza a desarrollarse su talento y se acerca a Diego Rivera, se acerca a la Escuela de Muralistas Mexicanos y por sí mismo ejecuta murales que ustedes ya tendrán la oportunidad de ver, ¿no? Brevemente, el maestro Montoya, su obra la realiza en el periodo cardenista, que de alguna manera el gobierno de Cárdenas es el que le da un impulso al movimiento muralista después de lo que pasó con José Vasconcelos en el principio de los años 20. En 1934 y 1940, el gobierno realiza medidas que llevan a cabo mejoras de manera radical en la vida política, en la económica y en lo social y cultural del país. El sello más característico del cardenismo fue el nacionalismo. Durante el gobierno de Cárdenas se hicieron realidad expresiones revolucionarias dirigidas a la población en general, en lo cual se concentraron las demandas planeadas por las clases populares durante la Revolución Mexicana, se formaron ejidos y el reparto agrario fue en gran escala. En el periodo de reformas cardenistas, la obra educativa promovida por el Estado tomó como punto de partida a la educación socialista
propuesta en el plan sexenal incorporado al artículo 3 de la Constitución. Bien, la Casa del Campesino y su construcción de la Casa del Campesino en la capital del estado de Durango fue impulsada por Enrique Calderón, gobernador electo durante el periodo de 1936-1940. Sí, no se escucha bien. Ok, perdón. El gobernador, inclusive electo en el periodo cardenista, literalmente manifestó: para que se localice, o habría que buscar un lugar apropiado para el establecimiento de un albergue, casona, mesón o área susceptible de fincar para el alojamiento de los campesinos que de diferentes lugares del estado lleguen al gobierno a tramitar o gestionar sus asuntos. En 1936, la inauguración de la Casa del Campesino obedecía a una necesidad real, ya que históricamente el estado de Durango estuvo muy involucrado en la lucha agraria. Y bueno, por otro lado sabemos la participación del caudillismo, ¿no?, con el general Villa, inclusive. El 20 de noviembre de 1936 fue inaugurada la Casa del Campesino y a principio del mismo año el maestro Montoya inicia sus trabajos en los muros de la casa, pintando al fresco en varios sitios como el zaguán, corredores, el patio central y cuartos alrededor. Es una planta que no es muy legible, pero bueno, más o menos ubica la proporción de lo que es la casa, en los espacios y la distribución en que estaban originalmente los murales. Esto lo traigo un poquito a colación porque tiene que ver un poco con la parte final de la plática, en donde los murales no han tenido la fortuna de regresar a su sitio original, como lo marca de alguna manera un proceso de restauración. Y sobre todo esas características de restauración extrema. Bien, la obra mural centra su narrativa principalmente en las riquezas y problemáticas de la región y su participación en la Revolución Mexicana, pero también combina elementos como el comunismo, el cual mantiene siempre presente las banderas roja, la hoz y el martillo. Son unas escenas de cómo estaban inclusive los murales en su sitio original, que a decir verdad no estaban en buen estado de conservación. Aparentemente, aquí el problema real es de que los muros ya no les daban la suficiente solidez como para que los murales se restauraran en sitio, que hubiera sido lo ideal en principio, ¿no? Recordemos que estas casonas antiguas están armadas con muros de mampostería, los cuales son muy frágiles, son muy susceptibles de sufrir invasiones de humedades, tanto, como decía el compañero, filtración, capilaridad, invasión y demás. Pues el tema central es a partir de lo que viene. El desprendimiento y restauración de la obra mural. A 2 años de la muerte del maestro Montoya de la Cruz, se crea en el año de 1996 la Fundación Cultural Francisco Montoya de la Cruz, quien tiene el firme propósito de rescatar y preservar el trabajo del maestro duranguense. Esta agrupación inicia su labor cultural con el proyecto de rescate y recuperación de la conocida Casa del Campesino, la cual se pretende convertir en museo. Ante la iniciativa de la Fundación de convertir en museo el inmueble y de acuerdo a las condiciones materiales y de abandono en que se encontraban los muros que soportaban los frescos, del maestro muralista, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Muebles en Cropam, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, evaluó y diagnosticó las condiciones materiales en que se encontraba la obra, arrojando con estos análisis la detección de serios deterioros en el estado de conservación del conjunto mural.
No solo se registraron daños en su superficie física o de color, sino que evidenciaban fuertes invasiones de humedad y el armado de los muros no ofrecían estabilidad a las pinturas murales. Es decir, había invasiones de humedad, fracturas, aplanados deleznables, las conocidas cámaras de aire que estaban a punto de colapsar ciertas partes importantes de tarea y demás. Los frescos del maestro Montoya, además de tener daños provocados por agresiones antropogénicas, inclusive, se encontraron con pérdidas de decoración original generadas por humedad, por filtración y capilaridad. Los muros de adobe evidenciaban sobre los temas agrarios grietas y fisuras, oquedades y cámaras de aire, así como faltantes de aplanado con pérdida de finos en zonas específicas. Los factores a evaluar resultaron ser tan diversos que se definió la alternativa del arranque como medida de conservación extrema. Esto quiere decir que después de hacer una valoración, el arranque es la última opción que tiene el técnico para mantener en buen estado la obra. Ya sea porque se vaya a demoler un inmueble o porque sus características constructivas dañen permanentemente la obra. Bien, el Cencropam retiró el conjunto mural al fresco con la técnica de desprendimiento conocida como estrapo, que es una modalidad en el arranque o separación solo de la capa de color de la superficie del muro. Recordando un poco lo que decía el compañero Alberto, la técnica del fresco es por tradición una técnica muy generosa, pero a la vez muy susceptible y muy delicada en materia de conservación. Tanto aquí que si no se tiene la medida óptima en cuestión de temperatura, de cuidados, de medio ambiente y sobre todo la conservación del inmueble, pues tiende a sufrir irremediablemente daños que la pueden llevar a la pérdida total. En este caso, el proceso que se decidió para el retiro de los murales fue lo que les comentaba, el proceso de desprendimiento conocido como estrapo. El antecedente en México de esta técnica de desprendimiento data de los años 60, que vino un grupo de italianos a México, contratados por el INBA, para retirar una serie de fragmentos de Diego Rivera localizados en la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, de alguna manera, ante su experiencia, dejaron escuela con técnicos mexicanos. Hubo también oportunidad de gente del INAH de participar directo o indirectamente, pero quien ha llevado a la práctica al 100%, por supuesto, porque el arte contemporáneo mural le corresponde al INBA, es en este caso el Cencropam. Bueno, a grandes rasgos, el desprendimiento de la pintura mural es a partir de un tratamiento previo a la obra, con una limpieza, identificación de los colores inestables, en su fijado en un momento dado, crearles condiciones ambientales óptimas, dado que se van a trabajar materiales a la alta temperatura. En este caso, aparentemente son procesos muy sencillos, pero son muy delicados, porque se emplean adhesivos orgánicos, lo que es la cola de carpintero, a cierta proporción y a cierta temperatura muy, muy controlada, y adheridos a la superficie pictórica por medio de telas de algodón. En este caso, a grandes rasgos, las imágenes van a ser más que didácticas, ¿no? Una vez que se aplica la cola de carpintero, el adhesivo, sobre la superficie del mural a través de estos dos estratos de tela de algodón, el primero es una tela de algodón conocida como manta de cielo y el segundo es una tela de algodón con una trama y undimbre un poco más gruesa que de alguna manera le va a servir de soporte a todo el proceso de arranque tan drástico, de alguna manera también, que va a suceder durante el proceso de desprendimiento. Aquí estamos viendo que ya inicia el desprendimiento cuando, a partir de que el adhesivo se endurece, se empieza a contraer, es decir, cambia su estado físico. Se empieza a contraer y la contracción logra
que se empiece a arrancar la película de color, que inclusive arranca parte de los aplanados previos o los estratos que forman parte de la técnica del fresco. Es decir, se viene el enlucido, el color y los primeros aplanados de cal y arena generalmente. Una de las ventajas que nos da la técnica del desprendimiento es de que es controlable al 100% el retiro de la pintura, y afortunadamente, salvo que haya algún arrepentimiento del autor o una tarea que no quedó sólidamente sobre el muro, bueno, llega a haber vestigios de color que quedan sobre la superficie. O bien en su caso que haya sido el color aplicado durante una tarea muy fresca que haya absorbido de tal manera que traspasó el mismo enlucido. Y bueno, en ese sentido, la forma en cómo se empieza a hacer el arranque nos permite ayudar de alguna manera por medio del enrollado de la pintura a la obra para hacer su retiro del muro y así poderlo llevar a los talleres para su siguiente proceso. Como les decía, el muro queda literalmente desnudo, con los aplanados, obviamente, que utilizó el maestro muralista, que en este caso fueron los enjarres de polvo de mármol o arenas generalmente, y la cal. Queda inclusive la huella, se dan cuenta ustedes en la parte de abajo, la huella de cómo está comportándose el muro en función a los trabajos mecánicos y estructurales, evidenciando las grietas, las fisuras se vienen inclusive con la capa de color, y bueno, queda a la vista la naturalidad del muro después de un trabajo mecánico. Una vez de que se retira el mural, se desenvuelve literalmente y se lleva a la mesa de trabajo para que los siguientes procesos sean sobre el reverso de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que el mural va a recibir un tratamiento de desbaste o eliminación de todos los finos o la arena que consiste en los aplanados subsecuentes después del fresco. Y generalmente, bueno, se realiza de manera mecánica y en seco. ¿Esto por qué? Porque si se le mete humedad, se estaría reactivando el adhesivo orgánico y ahí corre el riesgo de que se empiece a ver pérdidas del color. Este proceso de desbaste es uno de los procesos muy neurálgicos, por decirlo así, de todo el tratamiento, porque además de hacerse de manera mecánica, que aparentemente es estar eliminando de manera brusca, se tiene que tener mucho cuidado de no llegar a tocar la parte del color por el reverso, porque si se dan cuenta, el color, una vez que se quita todos los residuos de arena, el color queda literalmente expuesto o al contacto con los instrumentos. Y de no tener cuidado, bueno, desgraciadamente ha llegado a pasar de que se raya la pintura y al rayarse se manifiesta por el anverso una vez que se devela la pintura mural. Aquí lo increíble es que, como aprecian ustedes en esta foto, está el color real contenido en el adhesivo orgánico. No hay nada más que lo sujete y es un proceso realmente que llega, como decimos, llegamos hasta el hueso, ¿no? de la obra mural, o la parte más íntima, digamos, por decirlo así, de la pintura. Una vez que está liberada la pintura por el reverso, se le fabrica un nuevo soporte auxiliar primario
a base de carbonato de calcio y resinas sintéticas, resinas acrílicas, lo cual de alguna manera va a venir a sustituir aquellos aplanados o finos que ya no existen. Esto previo tratamiento de la consolidación previa o fijado de la película de color. Aquí, si se dan cuenta, está la obra por el reverso y se está aplicando el fijado de color como una primera mano. Luego, posteriormente, se aplica una segunda, ya con una carga de carbonato de calcio, la cual se conoce como la imprimatura. Y sobre esta imprimatura, que crea de alguna manera un estrato milimétrico, se aplica una tercera capa de la misma resina acrílica con carga, pero ya con una tela que le va a servir de soporte y la cual va a contener a la pintura una vez que se retiren las primeras telas que se usaron para el encolado. Aquí prácticamente ya está cubierta la pintura con este material que les digo, el adhesivo y la manta de cielo, y va a ser el soporte auxiliar primario del cual la obra va a estar asegurada y se va a poder manipular para los siguientes procesos. El siguiente proceso también, como todos, es muy delicado. Esto, ¿por qué lo digo? Porque entra el adhesivo a diluirse a través de calor, también con una temperatura excesiva pero controlada, y bueno, aquí hay el riesgo obviamente de que el mismo calor reblandezca tanto el aplanado, es decir, la capa de color, que corre el riesgo de deslavarse completamente junto con el adhesivo. Hay diferentes maneras de develar una obra mural. En el Centro de Conservación se ha practicado, o al menos las que se han practicado han dado muy buenos resultados, que ha sido a través de acerrín, a través de esponjas, por medio de humedad obviamente, y de la última que se retomó de alguna manera porque el centro la manejaba en los años 60, fue la de la cámara de vapor. Y ¿qué consiste? En de que se fabrica una batea, por decirlo así, de lámina con cierta inclinación, la cual se mete a la obra y por medio de una tubería perimetral se le inyecta el vapor previo a una olla que tenemos a un lado, se va inyectando el vapor y el vapor va permeando por toda la superficie que ocupa la tela con el adhesivo y la misma inclinación va a lograr que este adhesivo se vaya deslavando, se vaya desalojando hasta que llega el momento en que el adhesivo se desaloja y nos permite en un momento dado retirar las telas con las que fueron utilizados, las que se utilizaron al principio. Aquí es una muestra de que el adhesivo ya no tiene ninguna función, ya está diluido, se retiró y nos permite en un momento dado saber que ya no tiene ninguna función adherente con la obra y es el momento en que podemos retirarlo sin ningún problema. Si se dan cuenta, la parte interesante de este proceso es de que la obra mural no sufre ninguna pérdida, ninguna deslave, y esto tiene que ver con la cuestión de la medición de los tiempos, la proporción del adhesivo y bueno, el cuidado que se le tenga a todo el proceso, obviamente, ¿no? Aquí se está retirando la segunda tela de algodón, la gruesa, que se utilizó como refuerzo a la primera tela de algodón. Todos estos tratamientos se hacen a base de agua caliente. Aquí ya es la segunda tela, pero no la primera. Y en un momento dado, una vez que se retira esta primera tela, se va trabajando localmente con agua caliente los residuos que quedan por ahí estancados o anegados en algunos sitios de la pintura. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que ahora la pintura está contenida en una tela plastificada, sí, pero es una tela finalmente. Y con las altas temperaturas en la que está sometida, pues tiende a
a tener ciertas arrugas, y ahí es donde se va acumulando, en el peor de los casos, el adhesivo, y hay que trabajarlo localmente. Una vez que se hace la limpieza y el retiro del total del adhesivo, la sección mural pasa a otro área del taller de restauración, y el proceso que sigue es recuperar, estabilizarla a través del secado lento, natural, y recuperar las medidas y el formato original que tuvo la obra. Porque, aunque no lo pareciera, con estos tipos de tratamientos se modifica en cierto modo las medidas originales, y lo que tenemos que hacer es regresar por medio de engrapamiento de los perímetros, regresar a la obra a la medida original. A la par de todo este proceso, se fabrican los bastidores, que bueno, por otra parte el centro también se ha dado la tarea de, en cada proyecto o en la medida de lo posible, buscar nuevos materiales que en un momento dado favorezcan, en principio, la estabilidad de la obra, una rigidez, y sobre todo que sean materiales ligeros y permanentes. En este caso, lo que actualmente estamos utilizando son bastidores de aluminio. Aluminio, ustedes saben que es un material muy ligero, inoxidable, y se puede modular en su fabricación conforme al formato o al diseño que tenga la obra. Y es a través de aluminio remachado o unido por medio de remache pop. Inclusive es desarmable, además. Este aluminio, este bastidor, lo hemos venido acompañando con un material que se usa generalmente en las artes gráficas. Nosotros lo hemos adaptado un poco por sus características de firmeza, de rigidez y por ser ligero. Es un material que se conoce como Gator Foam, el cual va pegado y atornillado al bastidor formando una sola pieza. Bien, una vez fabricado el bastidor, el proceso que continúa es el del pegado de la obra al nuevo soporte bastidor. En este caso, todos los procesos utilizamos resinas acrílicas, resinas que no son a través de solventes, sino base agua, y que en la actualidad pues, son las que nos han dado un mejor resultado, y a la fecha se mantienen estables. Lo que les mencionaba un poco de que hemos buscado materiales con características óptimas, es parte de la búsqueda, por decir, valga la redundancia, de que queremos que una obra contenga materiales reversibles, por supuesto, y que en un momento dado se mejoren conforme avance la tecnología o los productos en el mercado. En este caso, la obra está enrollada previamente y se aplica la resina acrílica que les comento sobre el Gator Foam, y sobre esta misma es que se adhiere, vamos, o se pega, o lo que llamamos nosotros, se hace el montaje de la obra. A través de rodillos, ejerciendo fuerza física, se adhiere, se van vigilando que no queden lo que le llamamos las ampollas o cámaras de aire para que no se empiece a despegar posteriormente. Y finalmente, bueno, se apoya con pesos para que esto quede uniformemente bien. Finalmente, en este caso, bueno, se hace ya la parte de la restauración,
que la restauración se limita únicamente a la recuperación de color, porque finalmente ya el mural carece de grietas, carece de fisuras, de cámaras de aire, salvo los pequeños golpes superficiales que se reintegran con color. Generalmente usamos acuarelas o en algún momento pigmentos minerales con adhesivos acrílicos y se recupera estéticamente la obra. Y bueno, en general son los procesos que se realizan. Esta es una muestra de todo el conjunto mural que se tomó para hacer la presentación, y finalmente ya queda recuperada la obra sobre un nuevo bastidor y lista para regresarse a su sitio original, empotrada en los muros, a modo de que se integre de manera natural como estaba pintada originalmente. Aquí la inquietud un poco, para finalizar, es de que los murales del maestro Montoya, después de ser desprendidos y restaurados, se embodegaron en el Instituto de Cultura del Estado de Durango, debido a que no tenían un sitio de momento donde colocarlos, o bien la Casa del Campesino no fue intervenida, y a la fecha parece ser que la CNC, que es quien es la propietaria, no ha hecho caso de recuperar la casa y mucho menos de regresar los murales. Se habló de ubicarlos en un momento dado en un lugar conocido como Bebeleche, que es como aquí un centro de papalote, o en la antigua estación de ferrocarril. Finalmente están colocados en lo que es ahora el Museo 450 del Museo de la Ciudad de Durango, pero no tienen una lectura ni un desarrollo original como fuera lo ideal, ¿no? Y bueno, la inquietud que tenemos nosotros en el centro es de que el gobierno del Estado reanude los trabajos en la Casa del Campesino y que la obra regrese de manera ya dignificada, preferentemente a la Casa del Campesino, donde fue concebida por el autor. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la tercera ponencia del día de hoy, de esta mesa. Nos acompañan dos integrantes del colectivo artístico Tercero un Quinto. Este colectivo de artistas visuales, artistas contemporáneos, se fundó en 1996 en Monterrey. Está formado por los artistas Julio Castro, que hoy no nos acompaña. Están con nosotros Gabriel Cázares y Rolando Flores. El colectivo Tercero un Quinto ha realizado diversas intervenciones del espacio público y privado. Ellos, entre una de sus líneas de trabajo, practican un cuestionamiento sobre los límites entre esta línea fronteriza entre el espacio público y privado, justamente, y desarrollan proyectos que revelan la conexión entre arquitectura, escultura, urbanismo y espacio público, rompiendo la constitución de dichos sistemas y desmantelando el orden lógico de sus interrelaciones. Ellos, el colectivo obtuvo en 2004 el premio Blue Orange para jóvenes artistas. En 2005 crearon un proyecto Open Access en The Power Plant Contemporary Art en Toronto, Canadá. En 2007 presentaron investiduras institucionales en el Centro de las Artes de Nuevo León y en el Museo de Arte Carrillo Gil. Han realizado exhibiciones individuales en Castellón de la Plana, en España, en la Galería Peter Kilchmann, en Zúrich, también en el Ranchito, taller de Matadero, en Madrid, en el Museo Jumex,
en el Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, en la Kunsthalle Basel, en Suiza, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Denver. En el año de 2010 llevaron a cabo todo un proceso de trabajo de investigación que llegó digamos, aterrizó, se concretó en una exposición a principios de 2011 en la Sala de Arte Público Siqueiros, una pieza, una instalación con diversas actividades que tuvo el título de Restauración de una pintura mural. Ellos van a hablarnos, entiendo que enfocándose en este proyecto, y de esta manera continuamos digamos, seguimos esta línea que da sentido a esta mesa, que son de estas prácticas transdisciplinarias. Tienen la palabra. Gracias. Okay. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí para escuchar de nuestro proyecto que vemos que, bueno, ya veremos si es de alguna manera pertinente o impertinente en este foro sobre muralismo, ¿no? Decidimos fechar, digamos, este proyecto en el 2010 porque es en el año, en diciembre del 2010, cuando llevamos a cabo la intervención en sitio. Pero este proyecto parte del año 2000 y creo que sería importante, pues no sé, dar como un marco de referencia de cómo es que este proyecto empezó como una idea mucho más simple de lo que terminó siendo incluso ahora en el 2006, cuando recién presentamos un proyecto editorial que recoge una serie de lecturas y ensayos sobre este mismo proyecto, ¿no? Sí, como menciona Rolando, en el 2000, a finales del 99, principios del 2000, puede ser, empezamos no sé, el marco de efervescencia como política en el país y la forma en la que las cosas están sucediendo en términos de sociales. Había una especie de lectura sobre un entorno que estaba cambiando o iba a cambiar. Esa era la impresión que teníamos, ¿no? Y empezamos a identificar en el espacio público todas estas pintas de campaña políticas. O sea, es como una estrategia muy utilizada por los partidos para poder ocupar el espacio público, para poder hacer esa desfile de promesas, por llamarlo de una forma, ¿no? La manera en la que se pueden granjear votos, ¿no? Ofreciendo cosas, dando a conocer el nombre del candidato, obviamente hablando sobre el partido como digamos, estructura institucional que puede ofrecer esa clase de cosas. De alguna manera identificamos eso y en un principio el proyecto estaba sujeto más bien a encontrar una pinta de campaña política, una de estas pintas en el espacio público y repintarla de alguna forma, ¿no? Recuperar como sus elementos gráficos. Digamos que pues esa práctica de la restauración en realidad todavía no se incluía con el rigor con el que en el 2010 se llevó a cabo, ¿no? En el 2000, digamos, en ese ambiente políticamente tan efervescente de un posible cambio que vivíamos como historia del país, como nunca antes se había planteado, pues en ese ambiente es que nosotros surgió una idea, ¿no? Y en esta primera idea en realidad era prácticamente llevarlo a cabo nosotros mismos, repintando cuanta pinta de campaña política vieja o reciente nos encontráramos, ¿no? Para nosotros básicamente implicaba una especie de ejercicio de memoria y de memoria política de la cual siempre hemos padecido, ¿no? Como sociedad. Pero ese proyecto como tal no lo llevamos a cabo. Posteriormente, digamos que se quedó solamente como un planteamiento entre nosotros, que estábamos además recién egresados de la Facultad de Artes Visuales en la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues como proyecto se quedó ahí, en ese archivo de ideas. En otro momento, en el 2004, cuando vinimos aquí a la Ciudad de México a una residencia para artistas, se planteó de nuevo la posibilidad de llevarlo a cabo. En ese momento solamente llegamos a hacer una especie de pues, bocetos digitales en Photoshop de cómo es que nosotros pretendíamos ver que esto se llevara a cabo, ¿no?
de nuevo nada más quedó hasta ahí. Y luego en el 2010, a principios de 2010 se recuperó, y ya se recuperó integrándole este componente porque veíamos ya en la práctica de la restauración pues en esa disciplina, en ese oficio y el rigor técnico, conceptual, científico que implicaba, nos parecía que era una manera para nosotros desprendernos de algo que nosotros originalmente nos planteábamos hacer nosotros mismos, y más bien incorporando a esta disciplina científica y técnica que le pudiera dar incluso una mayor relevancia como gesto artístico, ¿no? Sí, de alguna forma veíamos como en la práctica de la restauración como una forma de recuperación de memoria, que es, digo, parece obvio, pero dentro de, digamos, como un cuerpo conceptual o como un cuerpo de ideas era interesante para nosotros, ¿no? Ver en la práctica no solamente esto que menciona Rolando, una aplicación de saberes y de técnicas para recuperar algo, sino más bien en términos de contextual o en términos de lo social, cómo es que esta recuperación, a final de cuentas, nos da elementos para poder recordar o para poder afianzarnos sobre ciertas cosas que sucedieron o que están, digamos, suspendidas ahí en una línea de tiempo, en este caso en una línea de tiempo emparentada a la historia de las pintas políticas como estrategia de ocupación en el espacio público. Y entre el 2000 y el 2010 lo que nos dedicamos a hacer, entre que si lo hacíamos, si no lo hacíamos, pues fue ir conformando un archivo fotográfico por donde nos desplazábamos en territorio nacional. La verdad que sí recorrimos bastantes ciudades, comunidades y pequeños pueblos donde veíamos que este bombardeo, digamos, de mensajes políticos realmente impregnaba el espacio público, ¿no? Parecía que en ese proceso que llevamos a cabo de estar conformando ese archivo y retomando una frase que, digamos, vendría muy a colación, que se le atribuye, digamos, a Álvaro Obregón, el de no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos, pues nosotros más bien veíamos que no había un muro que resistiera un cañonazo político, ¿no? Porque veíamos que prácticamente todo el paisaje mexicano estaba plagado de este tipo de mensajes políticos, ¿no? Y bueno, cuando ya en el 2010 se conforma ya la idea, incluso ya con la propuesta de llevar a cabo una exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros, lo cual todavía venía a darle como pues ya era como la cereza del pastel, ¿no? Precisamente presentar este proyecto en un recinto que contenía la memoria de uno de los principales muralistas del país, ¿no? Sí, en ese sentido, la curadora Dayana Pimentel, de alguna manera también vio en el proyecto esta, digamos, pues pertinencia, ¿no? De dialogar sobre Si este proyecto implicaba establecer una forma de diálogo o una forma más bien, porque pues, los diálogos existen de distintos grados, ¿no? O si claramente era una forma de interpelación a uno de los fundamentos del muralismo como el muralismo como un instrumento de construcción de identidad nacional en la época de la posrevolución, y si eso como discurso había llegado a una especie de agotamiento, valía la pena establecer esa forma de interpelación con estos discursos, ¿no? Nacionalistas, por supuesto. Y para retomar este proceso de trabajo que llevamos a cabo, después de conformar un extensísimo archivo durante estos años, que en algunos momentos, bueno, se dejaba a un lado porque hacíamos otras cosas y luego se retomaba, fue un tanto irregular, hasta cuando fue entrando en su momento de que se fue acelerando ya el proceso con vistas de llevarlo realmente a cabo, con vistas de llevar a cabo la exposición en las apps. Pues cuando tenemos entre nosotros que discutir cuál de estos murales habría de restaurarse, pues fuimos como descartando, ¿no? Y en un último momento teníamos 3 opciones distintas. Estas opciones eran llevar a cabo la restauración de la pinta de campaña política más vieja que hayamos encontrado en esas exploraciones,
llevar a cabo el de un candidato a diputado local en una pequeña comunidad, o llevar a cabo que estamos mostrando, que fue el del candidato Labastida en el año 2000, que es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional pierde unas elecciones presidenciales, ¿no? Y pues nos decidimos por esta misma, ¿no? Por esta última. La primera vez estábamos buscando a quién acercarnos, es decir, alguien que tuviera en esa disciplina y que tuviera esa experiencia de llevar a cabo restauración en obra patrimonial, en términos importantes artísticos, históricos, es decir, patrimonial. Y pues le platicamos el proyecto. Fuimos directamente a este lugar, que es una comunidad que se llama San Andrés Cacaloapan, del municipio de Tepanco de López, casi para llegar a Tehuacán, en Puebla. Y es una de estas pequeñas poblaciones que crecen a un lado de las carreteras, ¿no? Cuando fuimos con la persona, pues no le pareció interesante, y de hecho casi diríamos que le pareció una falta de respeto a su experiencia como restaurador en bienes artísticos patrimoniales, que nosotros le propusiéramos esto, ¿no? Es decir, una vulgar pinta de campaña política. Luego entramos en contacto con otro restaurador, Claudio Hernández, que para ese entonces estaba, creo que recién entrando en el Departamento de Conservación y Restauración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y cuando le platicamos la idea, pues hubo un entendimiento un poquito mayor de lo que le estábamos planteando, ¿no? Él recién regresaba de estudiar una maestría en nuevos medios, en arte contemporáneo, en restauración y conservación de nuevos medios en arte contemporáneo, digamos, lo que se conoce como arte contemporáneo, aunque incluso le tocó trabajar con obras de los 50s o 60s, ¿no? Y a su vez invitó a Jennifer Ponce y David Torres, que curiosamente estaban por concluir sus estudios en el ENCRIM, ¿no? Y esa serie como de circunstancias también nos parecía como, pues a nosotros nos iba interesando cómo ellos, que iban a ser asistentes, y Claudio Hernández, que iba a ser el restaurador en jefe, se estaban involucrando en un proyecto que, dada ese periodo formativo que ellos estaban concluyendo, de alguna manera iba a inaugurar su práctica, ¿no? Y esto fue totalmente literal, porque el día que viajamos los 5 a esta comunidad en San Andrés Cacaloapan, ellos la noche anterior habían tenido su fiesta de graduación, y eso a nosotros nos parecía como estas series de, pues que de anécdotas pasan a ser tal vez algo un poquito más interesante que una anécdota, ¿no? O sea, se estaban literalmente estrenando en su periodo profesional, ¿no? Con este proyecto. La forma en la que trabajamos con ellos, pues ellos nos decían, pero ¿qué es lo que quieren ustedes, no? Y nos decían, bueno, pues queremos rescatar esos elementos gráficos originales que están en el muro de esta casa. Bueno, previamente, por supuesto, habíamos establecido contacto con la propietaria de la casa, y aquí viene otra de las cosas que también resultan interesantes en nuestra práctica, que consiste en socializar, digamos, nuestras ideas. Es decir, cuando uno llega directamente a plantearle esto a la propietaria, a la señora María Luisa, por supuesto, ella, más allá de un extrañamiento, que fue la primera reacción de por qué nosotros queríamos llevar a cabo un trabajo de restauración de algo con lo que ella siempre había querido desaparecer y que nunca lo había logrado. Y de hecho nos platicó la historia de cómo es que eso llegó ahí a su casa, ¿no? Ella comentaba que pues en la mañana se levantó temprano y fue al mercado con sus hijos, y que cuando regresó aquello ya estaba ahí. Es decir, ni siquiera le habían pedido permiso y mucho menos le habían pagado por tener eso ahí. Y eso, ¿no? Que siempre había querido desaparecerlo, pero nunca lo había logrado, porque pues como que parece que pintaba con pinturas que pues no se deslavaban o a la cal, y con las lluvias otra vez aparecía eso, ¿no? Y nosotros pues tratando de decirle, ella recordó de hecho una anécdota que para nosotros nos resulta muy interesante, que ella había estudiado en una escuela en Jalapa, no recuerdo si la primaria o la secundaria, y que ella recordaba que
que esos sí eran murales, porque esos sí eran ella recordaba que eran de Orozco y cosas así. Dice, es que yo sí recuerdo, y decía, los murales son las cosas que uno ve en la tele. Y bueno, pues ella efectivamente le asignaba ese valor a eso y totalmente lo contrario a esto, ¿no? Pero como también era una persona sumamente generosa, después de que nosotros le explicamos, nos dijo, pues está bien, lo pueden hacer. Y nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? Que para nosotros era una forma muy coherente, porque cuando planteamos hacer esto tampoco nos lo habíamos planteado como algo que fuera permanente. Nosotros queríamos llevar a cabo este ejercicio y si quedaba o no, pues también estaba un poco sujeto a ciertas circunstancias, ¿no? La negociación que logramos con ella consistió en que después de que se terminaran estos trabajos de restauración, nosotros íbamos a proporcionarle el dinero para que en cuanto ella decidiera y que nosotros le pedíamos que fuera durante algún tiempo más o menos considerable, en el cual nosotros pudiéramos hacer no solamente los registros finales, ¿no? Sino que cuando menos alguien de los colegas nuestros pudieran ir, en dado caso, para ver lo que habíamos hecho, ¿no? Habíamos negociado un mínimo de tiempo para que eso se quedara y le dejábamos un aporte económico que retribuyera y que más bien, reparara, incluyera, que pintara del color que ella quisiera y pagarle al maestro pintor, ¿no? Para que lo hiciera. Y así fue como logramos ese acuerdo con ella, ¿no? Y con los restauradores, si quieres, Sí. para platicar cómo fue. Yo con los restauradores, sobre todo con Claudio Hernández, Claudio preguntaba, obviamente, de entrada había una manera de la aproximación a lo que queríamos revelar, por llamarlo una forma, o develar, fue también una manera, una guía para ellos para ir interviniendo el muro, ¿no? Primero retiraron toda con cepillos, la pintura esta como a la cal, después limpiaron con agua, hicieron varias pruebas con agua, con acetona, varias formas, procesos químicos para saber qué cosas podían, sí, pues, qué elemento podía funcionar para retirar las capas sin dañar la capa que nos interesaba. A final de cuentas, descubrieron que había bastantes capas, incluso abajo de la pinta de campaña, unas de una... que esto es como muy típico, ¿no? En las pequeñas construcciones o en las poblaciones que están al lado de carreteras, ¿no? Era una vulcanizadora, tengo un recuerdo. Entonces, la manera en la que ellos empezaron a intervenir, haciendo pruebas y tratando de retirar cuidadosamente todas estas capas hasta revelar, digamos, lo que a nosotros nos interesaba. Una vez que estos elementos gráficos ya podían ser visibles, podía estar como muy claro de qué es lo que se trataba, fue más bien con nosotros decidir si había una intención de restituir o volver a dar ciertos elementos en términos de pigmento, por ejemplo, a las áreas que identificábamos importantes, por ejemplo, el nombre del candidato, los colores del logotipo del partido, algunos elementos gráficos que daban ahí como un diseño, de alguna forma, ¿no? La línea verde, el año en que fueron llevadas a cabo las elecciones. Toda esta clase de cosas fue como, digamos, una conversación constante, pues. O sea, nosotros tampoco teníamos una idea muy clara exactamente de cuáles eran los procesos que ellos iban a llevar a cabo y también conforme los procesos, conforme íbamos avanzando en el proyecto, pues las decisiones tenían que tomarse en ese momento, pues. Y eso fue muy interesante también con ellos. Fue una especie de, digamos, de aproximación un tanto virgen a un evento que desconocíamos, pero que era bastante enriquecedora, ¿no? Pues ir entendiendo cómo es que esta clase de procesos iban dando distintos niveles de información y cómo estos distintos niveles de información para nosotros iban enriqueciendo la misma idea de memoria pues sí, de memoria sobre todo, ¿no? Esa era la parte como más importante para nosotros. Como que también yo creo que nos fuimos pues fascinando por
por toda esta terminología que también acabamos de escuchar con los maestros y que para nosotros ya casi que en una especie de delirio que teníamos mientras estábamos haciendo el proyecto, toda esa terminología, nosotros veíamos una forma poética incluso ahí, ¿no? Como puede ser que precisamente por el desconocimiento de toda esa terminología y en ese trance o delirio en el que estábamos justo en ese proyecto en particular, pues veíamos hasta formas poéticas en todo eso, ¿no? Consolidación, rescate, todo eso, ¿no? Que nos íbamos fascinando con todo eso, ¿no? Y que aún seguimos todavía, por supuesto. Y a final de cuentas eso, lo asociábamos todo con lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La idea de cómo esta idea de rescate también es una que está íntimamente relacionada con lo que se decide recordar, lo que se decide olvidar, lo que... No sé, eso para nosotros es la parte que es, digamos, que pertenece al mundo de las ideas dentro del arte, ¿no? O sea, cuando uno piensa sobre esas posibilidades a partir de una práctica tan certera, digamos, como es la restauración. Cómo poder tomar esta idea de la restauración y llevarla a un terreno donde se amplía, digamos, el mismo concepto y nos da a nosotros como artistas, digamos, una experiencia, obvio, y pues nuevas formas de entender las mismas, otras cosas que se aproximan a la idea, por ejemplo, en este caso de muralismo, arte público, no sé. Y pues continuando con esos diálogos que manteníamos con ellos, que pues es que mientras estaban trabajando nosotros estábamos haciendo también no solamente el registro fotográfico del que estamos mostrando parte ahora, ¿no? Sino también estábamos haciendo un video. Y cuando revisamos los videos y estamos otra vez atentos a las conversaciones de ellos, pues... Y al final hicimos una entrevista, digamos, un tanto más formal para hablar de la experiencia, pues tanto nosotros teníamos la cámara, pero para nosotros todo ese proceso había sido, pues, uno que se fue negociando, porque ellos también, esto que mencionaba Gabriel, ¿no? Nos iban preguntando, bueno, pero ¿hasta dónde quieren llegar? Dijimos, pues por supuesto no queremos pintar de blanco y volver a repintar de la nada, ¿no? Queremos que sí haya un trabajo que se vaya revelando en todo esto, ¿no? Y en esta cosa de ir eligiendo qué capas, qué partes, pues cuando terminamos la entrevista también, pues uno se queda pensando si esta idea de patrimonio, pues nosotros no creo que se cancele la idea de que, pues como sociedad la memoria no sea una, ¿no? No sea un patrimonio que también deberíamos procurar y atesorar y mantener viva, ¿no? La memoria. Y pues básicamente el proyecto iba como por esa línea de trabajo, ¿no? En esta estrategia de lograr que ese enfoque de la práctica de la restauración y conservación se virara un poquito más hacia otro lado y ver que también hay cosas que están sucediendo que pueden ser dignas de poner atención y pues tal vez no para conservar en esta idea como de conservar para siempre, pero pues el trabajo se llevó a cabo justo con ese mismo rigor, ¿no? Y nosotros respetábamos que la obra también pudiera en un momento dado desaparecer, ¿no? Porque estábamos trabajando en un espacio privado que es el muro de la casa de la señora María Luisa, ¿no? Que nos había permitido hacer esto. Y pues, no sé. Pues sí, al final de cuentas me gusta una de las fotos finales. Estuvo así durante 3 meses, puede ser. Y luego pudo pintarlo de color azul, que eso también nos parecía bastante profético en alguna forma. Sin quererlo. Sin quererlo, exacto. El proyecto, como al principio mencionábamos, el proyecto fue un proyecto en sitio específico. A nosotros nos interesa mucho el arte público o más bien el arte que sucede en esta especie de cosa amorfa y difícil de definir, ¿no? Que es lo público, ¿qué es eso? Además que pasaba eso, ¿no? Pasaba eso que pues estábamos justo como en los límites porque
digamos, estos discursos de poder o estos ejercicios de poder más bien son visibles en el espacio público, pero están en el espacio privado porque están en los muros y bardas de propiedades privadas, ¿no? Entonces, en esa frontera es donde muchas veces trabajamos y bueno, en este caso, que este proyecto para nosotros ha sido uno, pues se convirtió en uno muy ambicioso, ¿no? Porque pues la idea original era mucho más sencilla, fue adquiriendo pues unas dimensiones que incluso hasta ahora, que recién presentamos un libro que, digamos, no es propiamente un catálogo convencional ilustrativo de la obra, sino que en sí mismo es un medio y un soporte que ha permitido llevarlo más allá que del de un catálogo tradicional ilustrativo, porque incluye ensayos. Y cuando creamos la idea cuando fuimos discutiendo la idea del proyecto editorial, pues fuimos pensando como esta obra que nos había traído también como ideas y qué tipo de lecturas valía la pena también atraer, ¿no? Veíamos nosotros pues unas dimensiones pues muy ambiciosas y unas dimensiones más allá de lo que nuestra misma práctica que estamos mostrando en este momento daba, ¿no? Entonces, para el proyecto editorial invitamos a José Woldenberg, que nos gustaba mucho su escritura, pero que además, por otra gran coincidencia, pues era el presidente consejero del IFE de las elecciones del año 2000, ¿no? Aital Schmelz, que con un gran interés sobre los discursos del arte moderno mexicano. Sergio Raúl Arroyo, un etnólogo egresado de la INA, que también tiene una práctica que a nosotros nos parece muy interesante y que de hecho recientemente presentó un libro sobre el graffiti que se llama Codex. ¿Quién más? Es Guillermo Fadanelli, que desde la literatura a nosotros también nos gustaba pensar que la posibilidad el ensayo que pudiera llevar a cabo en esto, ¿no? A un antropólogo, Enrique Serrano, básicamente lo invitamos con la pregunta de que si en este evento artístico que nosotros estábamos creyendo, él veía uno que pudiera ser antropológico, ¿no? Y pues fue muy interesante porque cada uno ofreció desde sus intereses una lectura muy distinta del proyecto, ¿no? Y por supuesto el de la curadora, por supuesto más cercano a una lectura y un ensayo sobre las prácticas contemporáneas en el arte, ¿no? Y el proyecto editorial en sí es también otro proyecto que parte de este mismo trabajo. Y pues eso. Pues, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que con su ponencia pues se enfatiza muchísimo más esto, digamos, como que hemos visto disciplinas, ¿no? Campos disciplinares que están todos como confluyendo en torno a estos ejercicios de expresión gráfica en el espacio público. Muchas gracias por su asistencia y en un momento viene la clausura.